Cerraremos nuestra jornada con la conferencia magistral que nos brindará la maestra Vera Rexach, a quien le pido pasar a la mesa. La maestra Vera compartirá con nosotros la conferencia magistral Mutaciones del enseñar y el aprender en el tercer entorno. Voy a dar lectura a un resumen de la hoja de vida académica de la maestra Rexach. Es licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina. Diplomada en Gestión de Instituciones Educativas por Flaxo, Argentina. Especialista superior en Informática Educativa de la UNED España. Maestra en Tecnología Educativa por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Se ha desempeñado como docente, coordinadora en proyectos de integración de las tecnologías digitales en los niveles inicial, primario, medio y universitario. Además, se ha desempeñado como capacitadora en el uso de recursos informáticos en la educación para docentes en ejercicio y en formación. Ha sido disertante en jornadas, congresos, talleres a nivel nacional e internacional sobre esta temática. Integra el grupo de expertos de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, y se desempeña como responsable del área de TICS y Educación de la OEI en la Oficina Regional de Buenos Aires, Argentina. Dirige el área de formación docente y TICS del Instituto Iberoamericano de TICS y Educación. Coordina académicamente la maestría en entornos virtuales de aprendizaje del Instituto de Formación Docente de Virtual Educa en convenio con la Universidad Nacional de Panamá. Asimismo, colabora con proyectos de cooperación internacional para la integración de las TIC y la cultura digital en sistemas educativos de países de la región. Con ustedes, la maestra Vera. Muchas gracias a Marta por la presentación, a la Universidad Nacional de Honduras por la invitación. Con algunos de ustedes nos vimos el día de ayer, aunque la sala estaba un poquito más llena, ahora que lo recuerdo. Veo que siguen el mismo patrón de nuestros estudiantes, se sientan en los bordes para poder escapar rápido. Menos aquel señor ahí, muy bien. Así que, si no les molesta, ya que vamos a hacer un poco pocos, quisiera invitar a los que están en el fondo a que se acerquen un poquito, cámbiense de lugar, no pasa nada, y si se quieren ir, se pueden ir igual, cámbiense un poquito más adelante, los que están más atrás. Me gustaría que la presentación sea un poquito más participativa. Los que ya están adelante se pueden quedar ahí, pero los que están bien en el fondo, vénganse un poquito más adelante, por favor. Muchas gracias. Eso se llama valentía. Muy bien, genial. Y también voy a ayudar con esto a los fotógrafos que después toman una parte del ambiente y parece que está lleno, ¿sí? Bien, ahí estamos. Quiero avisarles a todos que vine con mi propio sistema de torcida, hinchada, no sé cómo se dice acá, porra, que son alumnos míos de la maestría en entornos virtuales de Virtual Educa, así que ellos son los que van a aplaudir fuerte y etcétera. No les crean. Muy bien. Una cosa, cuando uno hace una presentación y alguien lee su hoja de vida, sucede algo, a mí por lo menos me sucede algo curioso, que empiezan a decir los trabajos en los que uno participa o participó y dicen está en esto, dio clases aquí, capacitó allá, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno se siente una especie de superhéroe, ¿no? Decir, uy, todo eso hice. Normalmente, en mis currículums incluyo un ítem final que no se lee en las hojas de vida,
Pero siempre lo digo, además de ser maestra, además de ser profesora, además de ser capacitadora, además de haber estudiado, de haberme licenciado y demás en el área de tecnología y educación, ostento un título desde hace 25 años, uno y el otro desde hace 20. Soy mamá de María Cecilia hace 25 y de Patricio hace 20. Así que imagínense todo lo que ha pasado en estos 25 años entre la tecnología y yo, teniendo a dos pequeños mutantes que nacieron junto con la tecnología. Cuando mi hija era un bebé, yo ponía a andar la impresora de carro, que era la que tenía en ese momento, para que ella se durmiera. Se dormía con el ruido de la impresora. Esa bebé que se dormía con el ruido de la impresora terminó su formación universitaria y es mayor de edad. Y el otro, el bebé más chiquito, el bebé de 20, también terminó su escuela secundaria y está en la universidad. Quiere decir que los dos, que han sido pobres, mis más sufridos alumnos y mis más estrictos maestros, los dos son mayores de edad. Con lo cual, la cuenta que yo hago es que si ellos ya están grandes, la tecnología que los acompañó desde que nacieron también está grande. Hace más de 25 años que yo vivo con la tecnología junto con la crianza de mis hijos. Esto me habilita a llamar a las tecnologías solamente tecnologías digitales y no nuevas tecnologías. Nuevas era cuando Chechu tenía 1 año y aprendía a caminar. Hoy tiene 25. Ya no es nueva. Es joven, pero no nueva. Y esto que lo hago, se los cuento, que es personal, pero a modo de introducción, es un poco para contarles por qué elegí llamar a esta conferencia Mutaciones y por qué hablo de mis hijos y de los jóvenes que son nuestros estudiantes y de los pequeños que van a ser nuestros estudiantes o que son nuestros hijos, sobrinos, nietos. Ellos que nacieron en entornos, en ambientes más tecnologizados, no son iguales que nosotros, no aprenden igual que nosotros. Y esto no lo digo en el contexto del falso mito del nativo digital. Por eso prefiero llamarlos sencillamente mutantes. Y estas mutaciones del enseñar y el aprender suceden en todos los ambientes donde hay personas, porque cuando sucede una mutación, la mutación nunca vuelve para atrás. Cuando un ave cambia el pico para... Espero que no haya muchos zoólogos o biólogos acá que se puedan horrorizar con lo que yo diga, y le pido perdón a Darwin, pero cuando uno observa una mutación, algo estructural, algo cíclico y estructural, nota que las mutaciones son generalmente irreversibles y que afectan finalmente a todo el ecosistema, ¿sí? Estas mutaciones de estos niños, jóvenes e infantes afectan a todo el sistema en los que hay personas. Y estos sistemas pueden ser las escuelas, puede ser la salud, puede ser la ciudadanía, puede ser el ejercicio cívico, puede ser la guerra. Todos estos espacios donde hay personas aparecen las mutaciones. Y en este caso lo que nos convoca en estas jornadas sobre innovación educativa son las mutaciones del enseñar y las mutaciones del aprender. Voy a tratar de tomar algunos de estos puntos para compartir en este rato con ustedes. Fíjense que llamé mutaciones del enseñar y aprender. Perdón, yo miro para allá porque veo mal de lejos, entonces acá lo veo más clarito, ¿eh? Ahí también se ve, pero medio borrosito. Hablé de mutaciones del enseñar y de aprender para instituciones en el tercer entorno. Vaya a saber. Ahora vamos a hablar de lo que quiere decir el tercer entorno, pero me parece que hay que ubicarnos en este tercer entorno. Confieso que soy mala escribiendo presentaciones, conferencias, etc. Normalmente cuando me piden que escriba una conferencia o un artículo, yo hiperventilo porque no me siento bien escribiendo una conferencia. Entonces lo que hice fue elegir un formato visual, que eso más o menos me sale bien. Pienso con dibujitos, escribo con dibujitos, entonces bueno, voy a usar esta imagen visual de las 4 llaves y la cerradura. No es que les diga que hay 4 caminos y que por esos caminos van a llegar a la cerradura de la felicidad y se van a ganar el premio gordo y van a pasar una Navidad ¡pum! Para arriba.
No. Simplemente que elegí 4 llaves, como 4 caminos, para mostrarles algunas cosas que creo que tienen que ver con las mutaciones. Y creo que las mutaciones tienen que ver con la innovación, que es un cambio para la mejora. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a usar la metáfora de las 4 llaves y vamos a empezar por esta. Lo primero que, en el primer escalón, en el primer punto, la primera estación en la que quiero recalar es en los docentes. No sé si alguno de ustedes se acuerda del mito de Pandora. ¿Se acuerdan de Pandora? No Pandora la de Avatar, no el planeta Pandora de Avatar. Pandora la de la mitología. Porque vieron que ahora uno dice, ¿se acuerdan de las poesías de Homero? Y dice, sí, me aburro. No, ese Homero no, el otro. Bueno, no. Pandora no el de Avatar, Pandora la de la mitología. ¿Alguien se acuerda de Pandora? ¿La caja de Pandora? ¿Sí? Sí. Uno que levantó la mano valientemente. Bueno, Francesc Pedró, que es un especialista en educación y tecnología de UNESCO, de París, escribió en un artículo sobre educación y TIC que desentrañar lo que había adentro de la función docente era como abrir la caja de Pandora. Y que nosotros teníamos esta tarea de abrir la caja de Pandora y ver qué es lo que hay ahí adentro. Ahora, qué linda metáfora. Pandora, cuando abrió la caja, ¿qué salió de la caja? Todos los males. Abrió por curiosidad. Se llamaba Pandora, no Pandoro. Entonces, por curiosidad, Pandora abre la caja y se escapan todos los males. Pero en el fondo de la caja queda algo. Cuando ella atina a cerrar, ¿quién se acuerda? La esperanza. Entonces Francesc Pedró tomó esta metáfora de la caja de Pandora y él dice, hay montones de preguntas que nos descorazonan, que nos dan pena, que nos dan tristeza. Decir, uy, todo mal, los docentes no son innovadores, los docentes son resistentes, los docentes bla, los docentes etcétera. Pero tenemos que abrir esa caja de Pandora, ¿sí? Y la pregunta que nos queda hacernos es, ¿qué profesionalidad docente necesita la sociedad del conocimiento? Además de todos los males que salen, ¿cuál es la esperanza que nos queda? ¿Qué docente, qué profesional tenemos que formar para esa sociedad que entendemos es la sociedad del conocimiento? Para tomar un término de Manuel Castells, ¿no? Vamos a ver si podemos desentrañar un poco qué docente necesitamos. Después voy a retomar docentes. Segundo, ¿qué instituciones tenemos? ¿En qué instituciones trabajamos? ¿En qué instituciones nos movemos? ¿Y dónde nos encontramos con estas mutaciones y estos mutantes? Me parece que hay una cosa que es interesante, que es pensar que todo lo que yo pueda decirles puede estar equivocado. Todo puede ser falso, todo puede ser relativo. Los puedo estar engañando. Así que tómenlo con pinzas, desconfíen. Pero sí voy a decir algo que yo lo vengo observando y charlando con varios colegas en el entorno donde yo trabajo. Yo creo que nosotros tenemos un primer entorno de trabajo, de enseñanza, que es el entorno oral. Esto que estoy haciendo, se me pasó de largo, ahí está. Esto que estoy haciendo ahora, hablo, les cuento y ustedes escuchan y por ahora puede ser que haya algún registro, que alguien tome nota, pero lo que está sucediendo por ahora sucede en el entorno oral. Y acá no estoy siendo muy diferente de Platón, subido en las escaleras y corrompiendo a los jóvenes con sus enseñanzas, ¿no? El entorno oral persiste en la enseñanza porque estamos acostumbrados a oralizar lo que sabemos. Los profesores aprendemos y después estamos acostumbrados a transmitir oralmente lo que sabemos. Entonces uno cuenta, bueno, la tectónica de placas es un movimiento por el cual bla, 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 y uno dice lo que sabe, oraliza. Estamos acostumbrados a ese primer entorno. El segundo entorno es el entorno escrito, que aunque nos parezca que lleva miles y millones de años de antigüedad, en la historia de la humanidad lleva poco tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que la enseñanza está atravesada por el entorno escrito?
Aún cuando existían los primeros libros, no había escuelas con libros. El maestro seguía siendo el que daba la lección, recitaba la lección, impartía cátedra. ¿Les suenan estas palabras? Sí, porque son las mismas que usamos hoy. Seguimos diciendo lo mismo. Bueno, te dejo porque me voy a dar clase. ¿Y qué es dar clase? Hablar. A lo sumo, cuando apareció el entorno escrito, empezamos a hacernos cargo, a apropiarnos los docentes de ese entorno con mucha demora respecto de la industria y quizás también respecto de la religión, que tuvo libros primero que las escuelas. Y esa apropiación, o sea, lo escrito entra en el campo de la enseñanza, marcó profundamente nuestra forma de enseñar. ¿Cuántos de nosotros, que somos muy jóvenes todos, ¿no es cierto? Todos jóvenes. ¿Cuántos de nosotros que somos muy jóvenes en la escuela estudiamos con un libro de texto? Teníamos el libro de primero, el libro de segundo, el libro de tercero, el libro de sexto. En Argentina se usaba un manual que contenía todos los temas, manual del alumno de la provincia de Buenos Aires. Entonces uno de ahí tenía lo de ciencias naturales, lo de ciencias sociales, de historia, geografía, matemática, lengua, todo en un solo libro. ¿Y qué hacía el maestro? Decía, lean del libro. Tarea, lean la página 47. Tarea para mañana, lean la página 48. Subrayen con rojo los sustantivos. Eso era cuando ya el libro se podía subrayar. El entorno oral y el entorno escrito calaron profundamente en los sistemas de enseñanza. Sabemos enseñar con recursos orales y sabemos enseñar con recursos escritos. Y por ende, sabemos aprender también de esas maneras. Hace relativamente pocos años aparece un tercer entorno en el que los datos, las informaciones, los recursos, los contenidos aparecen disponibles, el entorno digital. No sé cómo lo llamarán acá los jóvenes, pero en mi país, cuando los chicos se descargan cosas en los teléfonos celulares, dicen, estoy descargándome un contenido. No sé si acá también se usa la palabra contenido. Contenido fue durante mucho tiempo una palabra colonizada por la educación. Objetivos, contenidos, evaluación, recursos. Ningún chico de 14 años decía, voy a trabajar con este contenido de ciencias naturales. Pero sí ahora dicen, me descargué un contenido para tal cosa y, o bien una aplicación, ¿no? Estos programas que mutaron y que ahora no son más programas, son apps. Hace muy poquito estuve en un encuentro donde se hablaba también de educación y unas profesoras que enseñan sobre aprendizaje móvil le daban una consigna a los maestros y le decían, ustedes tienen que dejar de ser app dependientes y empezar a ser app competentes. Casi me muero. Era interesante lo que decían, pero están apareciendo nuevos vocabularios que son propios del entorno digital. Esa misma información que yo la tenía en un libro, esa misma información que yo podía transmitir oralmente, ahora la tengo en un entorno digital. Yo ahora estoy oralizando, pero alguien me está filmando. Y eso va a ser un contenido digital. Esto por ahora nada. Si alguien escribe lo que yo digo, se va a transformar en un contenido escrito. Pero lo que ustedes tuiteen, las fotografías que saquen, lo que conforme este ecosistema digital es otro tipo de información. Lo aprendemos de otra manera, lo miramos de otra manera, lo asumimos de otra manera. Lo que sucede es que los que nos criamos en estos formatos, oral y escrito como docentes, estamos cómodos ahí. Todavía estamos cómodos ahí. Nuestros chicos y jóvenes están más cómodos en este entorno digital que provisoriamente vamos a llamar tercer entorno. Y ninguno de los tres entornos excluye al otro, sino que el entorno digital, el tercer entorno, contiene a los dos anteriores, ¿sí? Por eso los representé de manera de círculos concéntricos. Bueno, ¿dónde está nuestra institución?
Nuestra institución funciona todavía en un entorno oral. Te dije, me avisaste, le dijo, avisale a tal, decile que tal cosa. Yo di clases, si usted no vino. ¿Funciona en un entorno escrito? Les mandé el material, lo dejé para que se hicieran fotocopias. Les mandé a comprar el libro. Tienen que leerlo, son estudiantes universitarios, tienen que aprender. Tienen que hacerse cargo, escriban. Tomen nota y después escriban algo, escriban un ensayo. Nuestra institución está también en el entorno digital, los recursos, los medios, las formas de comunicación, las redes por las que circula, el flujo de la información en esta institución o en la institución donde yo estoy, entró en el tercer entorno, porque no importa lo que haya hecho la institución, los jóvenes sí están en el tercer entorno. No importa que nuestros exámenes sean estandarizados y finalmente haya que escribir y haya que atenerse a las regulaciones de, por ejemplo, todo muy bien, puede ser todo virtual, pero el examen final tiene que ser escrito, presencial, con tinta azul y firma a la derecha. Esos son resabios de una cultura del segundo entorno. Nos resistimos todavía a vivir en una enseñanza del tercer entorno. ¿Nos da miedo? ¿Tenemos razón? Seguramente sí. Vamos a ver. Estos son un poco nuestros jóvenes, que están enchufados y metidos con recursos tecnológicos y que los mezclan con los demás. Y quizás también nosotros somos así. También nosotros mezclamos el primero, el segundo, el tercer entorno. Lo que quizás nos tenemos que preguntar es cómo se ve a sí misma la institución donde yo me desempeño o donde cumplo alguna función. Así que teníamos docentes, instituciones. Ah, mira qué buena idea. Una cuestión que me gustaría, lo voy a pasar un poco breve, pero creo que es importante tenerla en cuenta, es que ¿cómo llegamos a ese tercer entorno? ¿Cómo llegamos a la tecnología digital? ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo nos pegamos con ella? Yo creo que durante un buen tiempo se usó la idea de la inmersión en el mundo digital, ¿no? Sumérjase en el mundo digital, acérquese al mundo digital o al mundo tecnológico. O unos años más atrás se hablaba de computación, acérquese a la computación. Y había como una onda, tendencia a hablar de inmersión y de mundos inmersivos. Ahora se usa mucho para el aprendizaje de idiomas. Haga un aprendizaje inmersivo, aprenda inglés, váyase un mes a Sudáfrica. ¿Sí? Se habla inglés en Sudáfrica. Bueno, pero ahora yo creo que hay lo que nos ha pasado en los últimos años a los que educamos es que esa aproximación al mundo, al entorno, que fue lenta para muchas otras generaciones. ¿Cuánto tardaron, por ejemplo, los maestros de la época letrada desde ser un maestro que simplemente decía sus lecciones a tener libros? A veces pasaban generaciones enteras. Un cambio inmersivo y lento desde la escuela de la cultura solo oral hasta la escuela de la cultura escrita. En cambio, del salto desde el segundo o primer y segundo entorno hasta el digital es un salto más rápido. Y creo que este salto contiene dentro de sí mismo dos brechas, ¿no? Bueno, yo lo llamo los tres saltos. El primer salto que tuvimos que dar es saltar la brecha, está en amarillo, no se ve nada. Saltar la primera brecha, que es el acceso. Hoy ya no está discutido, pero hace unos pocos años había una discusión en torno de que si había que acceder o no a la tecnología en las instituciones educativas. ¿Hay que poner computadoras o no? ¿Hay que trabajar con tecnología o no? Y sobre todo en los niveles de niños más pequeños. Y esa discusión ahora vuelve de nuevo como con un tinte un poco snob, ¿no? Nosotros lo hemos visto, hay jardines de infantes que dicen, en este jardín no hay nada de tecnología, quédense tranquilos. Todo es ecológico. Los juguetes son de madera, los niños juegan con la tierra, no hay tecnología y eso es cool. ¿Por qué?
porque suponen que esos niños ya tienen mucha tecnología en su casa. Entonces las 3 horas que pasan en el jardín hacen otras cosas y tienen otras experiencias. Es interesante. El primer salto entonces es acceder, tener acceso a la tecnología. Ahora casi todos nosotros tenemos en el bolsillo un celular, que es tecnología y es casi una computadora, nuestro celular, y a veces más que una computadora. Pero en muchos casos hay que pensar que para que este joven, este estudiante, este niño, este docente que vive en la zona rural X, llegue a incluir la tecnología en la enseñanza, lo primero es que acceda, que tenga una computadora, que tenga una tableta, que tenga un dispositivo, que tenga un lugar donde conectarse. Punto 1, acceso. El segundo salto, el saltar la segunda brecha, es el uso. Ok, ya tengo una computadora, ya tengo un dispositivo, ya estoy conectado, ya tengo mi teclado, tengo mi mouse, tengo mi cámara web, tengo mi notebook, lo que fuere, y me conecto a internet, entonces ya salté la primera brecha, ya pasé el acceso. Ahora lo segundo es uso. Acá está el kit de la cuestión para los docentes. ¿Qué es hacer uso de la tecnología? ¿Abrir el Word y escribir con letra Arial 12? Bueno, vamos a poner que eso es un uso. Abrir el Excel, anotar todos los números, pero después sumarlos con la calculadora. Juro que lo vi hacer. Lo sigo viendo. Anotan todos los números en el Excel para imprimirlo y suman con la calculadora. Bueno, pero uso la computadora, me dice. Sí. Me bajo todas las fotos de las redes sociales porque eso sí, como es amigable y fácil, por eso todas nuestras madres están en las redes sociales, poniendo fotos que nos avergüenzan profundamente. Dice, ay, qué lindo cómo se le veía el culito cuando era chiquita. Dice, ay, mamá, por Dios, están mis alumnos en Facebook, ¿no? Pero de ahí ha habido un aprendizaje, un salto de tener la computadora, acceso a usarla. Y el uso puede significar algo superficial. ¿Cuál es el salto que tenemos que dar los docentes nosotros? La brecha adentro de la brecha. Es el uso apropiado, la apropiación. Usted, profesor de física, tiene que usar la computadora para ver cómo se enseña mejor física. No me venga con que hizo un curso de Word y sabe cambiar las viñetas. Está muy bien saber cambiar las viñetas, pero no alcanza. Ese no es el uso que le tiene que dar un profe de física. Y si usted es profesor de filosofía, bueno, aprenda qué recursos hay en el mundo digital para que usted pueda hacer uso de esos recursos digitales para enseñar mejor filosofía. Bueno, pero no tiene nada que ver. Yo me hice el curso como me habían dicho. Yo hice Office. Ayer Rosario dijo una cosa muy curiosa e interesante y yo no lo había pensado, ¿no? Cómo nosotros tenemos metidas esas metáforas de la oficina y que usar la computadora es usarla como en una oficina, que tener carpetas, que tener archivos, ¿sí? Que recuperar el archivo, que la contraseña, todas esas metáforas derivadas del mundo oficinesco. ¿A qué profesor de arte se le ocurriría que el mundo digital es bueno para él? Si el profe de arte dice, lo que yo quiero es ensuciarme los dedos, no me venga con la pantalla, con esas porquerías de los collages digitales. ¿A qué profesor de educación física se le ocurriría amigarse o apropiarse del mundo digital si no sabe que existen programas que le sirven para hacer los fixtures de los partidos de fútbol o para captar el movimiento de los músculos y mostrárselos después a sus alumnos? Bueno, ese tercer salto, la apropiación, es donde fallamos como docentes. Accedemos, usamos. En el uso apropiado es donde empezamos a flaquear. ¿Por qué? Por muchos motivos, pero uno de ellos es que el sistema siempre fuga para arriba. Por ejemplo, mi abuelo José era peón rural, no fue a la escuela, no se acostumbraba a que los peones rurales fueran a la escuela, pero aprendió a leer y a escribir, ¿no? Mi mamá sí fue a la escuela y ahí ya se acostumbraba a que los niños aprendieran a leer y escribir, y como ella se pudo venir del campo a la ciudad, además hizo la secundaria. Yo hice la primaria, hice la secundaria y después hice un estudio superior, pero el sistema ya había fugado.
Cuando yo me recibí de maestra, ya no alcanzaba con ser maestra. Había que ser licenciada. Y cuando terminé mi formación universitaria, había que tener un posgrado. Y cuando terminé el posgrado, resulta que el posgrado no alcanzaba, había que ser magíster. Y cuando uno es magíster, tiene que ser un doctorado. Y cuando uno ya hizo el doctorado, tiene que hacer el doctorado en Corea. ¡Basta! ¿Cuándo termina de fugarse para arriba el sistema? Nunca, compañeros, nunca. Por eso uno tiene que decidir cuándo el uso de los recursos digitales es apropiado. ¿Cuándo me lo hice propio? ¿Cuándo lo hice mío? ¿Cuándo me sirve para mí? ¿Para enseñar mejor? ¿Para aprender mejor? ¿Para comunicar mejor? Luego vamos a retomar un cachito este. Este modelo que funcionó perfectamente bien en el primer y en el segundo entorno, el modelo de irradiación, es un modelo que hoy, en estos niños y jóvenes del tercer entorno, pierde sentido. El modelo de broadcasting, la radio. Y les traigo un ejemplo, que no sé si algunos se lo acordarán. En Estados Unidos hubo un programa radial, lo cuento como si nadie lo supiera, pero creo que todos vimos la película, La Guerra de los Mundos, donde un editor de una radio decide hacer un programa poniendo la historia, la Guerra de los Mundos, en un plano casi real. ¿Qué quiere decir? Que él en la radio iba a hacer el ruido de los tanques, el ruido de los invasores extraterrestres, alguien que imitara la voz del presidente diciendo don't worry, citizens, ¿no? Y lo transmitió. La radio era el único emisor, era el broadcasting por excelencia. Lo que decía la radio era la verdad. ¿Y qué pasó? Un montón de gente se suicidó, porque la radio decía que habían bajado los extraterrestres con unas patas largas y con un rayo que destrozaban a las personas. Y porque la radio decía que el presidente estaba diciendo quédense tranquilos. Cuando el presidente dice quédense tranquilos, todos corremos. Entonces, eso era la realidad. La radio era la realidad. A ver qué pasa si hoy ustedes prenden la tele, porque ya digamos que el broadcasting, el que ocupó el lugar de la radio fue la televisión. ¿Qué pasa si hoy prenden la tele y les dicen atención, atención, unas naves extranjeras alienígenas están desembarcando en Tegucigalpa? Ustedes que tendrían esto en el bolsillo dirían, a ver qué dice Twitter. Ah, no, es una publicidad de McDonald's, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo de irradiación único cayó. Hoy no hay una sola voz. Yo ayer hablaba de polifonía. Hay muchos emisores, hay muchas fuentes. Esto también es un problema. Hay que validar y hay que aprender a validar. Y esas son habilidades cognitivas de orden superior. Esto que tenemos en nuestro bolsillo conectado, portátil, que lo llevamos donde quiera que vamos, que nos da ansiedad cuando no lo tenemos cerca, que somos capaces de volver a casa a buscarlo. Ay, no, me olvidé el celular. Es como salir sin zapatos, ¿no? O imagínense, cuando uno sueña, tiene esos sueños, esa pesadilla que va por la mitad y dice, uy, ¿qué pasó? Bueno, es como salir sin celular, es eso. Esto hoy en día pone en jaque este sistema de broadcasting. Y por cierto, el broadcasting que hace la escuela, la universidad, también se cae a pedazos. También se cae a pedazos. También lo que dice el profesor puede que no sea tan así. También puede que Wikipedia diga otra cosa. O que Wikileaks diga otra cosa, de la que está diciendo ese político, ese empresario, ¿no? Entonces, ahí tenemos algo a lo que prestarle mucha atención, a la polifonía, a las otras voces, a los otros emisores. Bien, ajá. Este dinosaurio que lo usan mucho para hacer memes en internet, ajá. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, les quiero mostrar un pedacito de un video. Solo un pedacito. Porque siempre que lo muestro y lo corto me dicen, oh. Así que por favor me ahorren el oh. A ver. Algunos se desesperan por conseguir la cura, mientras otros se sienten ofendidos por su mera existencia. El presidente
¿El secretario McCoy nos dará problemas? No lo sé. Sus opiniones políticas parecen enfrentadas con sus cuestiones personales. Disculpe, señor. Su hijo ha llegado. Bien. ¿Qué pasa? ¿Seguro que quiere empezar por él? Creo que es importante, sí. Hola, Warren. ¿Qué tal, hijo? ¿Has descansado? Sí. Estoy muy orgulloso de ti por hacer esto. Todo va a salir bien. Lo prometo. Ya. ¿Listo? La transformación puede resultar molesta. Papá, ¿podemos discutirlo un segundo? Ya lo hemos discutido. Todo acabará pronto. Verás cómo todo sale bien. Espere. No puedo hacerlo. Warren, cálmate. No quiero hacer eso. Sí, ¿qué quieres? Dame un minuto. Tranquilo, hijo. Relájate. ¡No puedo Cálmate. hacerlo! Te prometo que todo saldrá bien. Warren, es una vida mejor. Es lo que queremos todos. No. Es lo que quieres tú. ¡Warren, no! Hasta ahí. Oh. Bueno, la idea es, vamos a tratar de detener esta mutación porque vas a tener una vida mejor, vas a ser normalito. Esto es lo que queremos todos. Pero el de las alas le dice, no, esto es lo que querés vos, no es lo que queremos todos los mutantes. Los mutantes igual en algún momento nos vamos a escapar. Igual en algún momento vamos a desplegar las alas. Ayer yo les decía que a veces, por más que uno mucho se esfuerce y haga clases interesantes y divertidas y tal, se va a encontrar con que los alumnos prenden igual el celular en clase y miran las redes sociales y hacen cosas que no deberían. Entonces, ir en contra de la mutación es complejo, porque además, en algún momento igual van a desplegar las alas y van a volar. Entonces, bueno, pensemos a ver cómo podemos trabajar en este contexto. Habrán escuchado, no sé si en esta misma jornada, espero no incomodar a ninguno de los colegas que hablan de este tema, el concepto de flipped classroom o de clase invertida. Yo me permito dudar profundamente del concepto de flipped classroom. No por discutir, que es algo que me encanta hacer, sino porque creo que lo que se está pensando como implementación del flipped classroom es una disculpa de la tarea que tenemos los docentes al frente de nuestras clases. Y si nosotros no podemos pinchar a ese mutante para transformarlo en uno igual que a nosotros, lo que tenemos que hacer es algo bien diferente, pero que no consiste en dar vuelta a la clase de esta manera, decir, hagan ustedes en casa, que después yo me voy a encargar de alguna otra cosa. Voy a retomar el concepto de flipped classroom, pero lo pienso porque a veces aparece como una solución ante la profusión del mundo digital. Bueno, todos los chicos están conectados, todos tienen computadoras, todos tienen internet en sus casas o en algún lado, todos usan YouTube, bla, ok, aprovechémoslo, hagamos la clase invertida, que ellos se manejen con la tecnología y yo sigo haciendo lo que hacía siempre, que es oralizar un discurso escrito o poner en palabras un argumento. Me permito disentir
amablemente con la gente que está a favor del Flipped Classroom. Lo voy a retomar dentro de un ratito. Así como yo les hablé de las 3 brechas que hay que saltar para acceder a la tecnología y ponerla en el contexto de enseñanza y quizás declararnos innovadores como educadores, voy a hablarles ahora de las etapas de inclusión de tecnología. Voy a usar un modelo que se llama SAMR, imposible de pronunciar. Esas cosas que inventan los gringos, que yo no sé cómo las pronuncian en su idioma, pero en español es imposible de pronunciar, pero no importa. Voy a usar el modelo SAMR un poco levemente ayornado para mostrarles. El modelo SAMR plantea que la inclusión de tecnología se puede dar en estos 4 niveles que pueden ser sucesivos, pero a veces pueden ser complementarios, pueden suceder al mismo tiempo. Las tecnologías como sustitución, como aumento, como modificación y como redefinición. Yo, como usé esta presentación o una parecida primero en Argentina, obviamente lo había hecho con mates, porque nosotros desayunamos con mate, merendamos con mate, almorzamos con mate y cenamos con mate. Entonces, bueno, cuando uno habla del mate o del asado para un argentino es completamente comprensible. Acá me tomé el atrevimiento de hacer una pequeña modificación y de usar café. Muy bien. ¿Qué sería usar las tecnologías como sustitución? Es cuando las TIC... Me pasé. Ahí. Cuando las TIC actúan como una herramienta sustituta directa, sin hacer ningún cambio sustancial. Esto es como si yo, en lugar de tomarme el café en mi casa, me voy a Espresso Americano y me pido un café. En lugar del café de casa, el café de Espresso Americano. Que usted me podrá decir es más rico, sí, pero es lo mismo. ¿Te lo tomas en casa o te lo tomas en el mostrador? Es lo mismo. Cuando yo uso las TIC para hacer lo mismo que antes, es como tomarme el mismo café de mi casa, pero pagándolo. ¿Sí? A ver, yo, por ejemplo, les mostraba una lámina a mis alumnos, ahora se los muestro en la pizarra digital. Pero hago lo mismo, les muestro una lámina. El segundo uso, que es... esto me está funcionando solo. El segundo uso, que es aumento, es cuando yo utilizo las tecnologías como una herramienta sustituta, pero le agrego una mejora funcional a la experiencia. Por ejemplo, yo si en lugar de darles el texto en papel, se los envío por email o lo cuelgo en un campus virtual para que los alumnos lo descarguen, eso es sustitución. Ahora, si yo les doy el texto y les digo que lo abran con el procesador de texto y que señalen aquellos conceptos que no entendieron, eso es aumento, porque estoy utilizando las tecnologías para mejorar la experiencia. No es que en vez de papel, digital. Es que además de que en vez de papel digital, aumento una utilización de las tecnologías. Sería como tomarse, en lugar de un café, un latte. Ahí ya te vale la pena ir al Espresso Americano, ¿sí? Modificación es cuando las TIC te permiten, al incluirlas en tu experiencia de aprendizaje, mejorar significativamente el aprendizaje. Esto, si seguimos con el ejemplo del texto, una es, en lugar de papel, se lo mando por mail. La otra es, se lo mando por mail, pero además le pido que utilice el procesador de texto. Y cuando yo hablo de una modificación, digo, bueno, ahora, con esas palabras marcadas en el procesador de texto, quiero que armes un mapa conceptual al pie del documento y me lo envíes. Eso ya es diferente porque lo que hace es modificar la experiencia de aprendizaje y también la experiencia de enseñanza. Cómo enseño, cómo indico, cómo explico que se haga eso. Por último, la R de redefinición, ¿sí?, tiene que ver cuando yo uso a las tecnologías para generar unas experiencias de enseñanza o unas experiencias de aprendizaje que no podría hacer sin la tecnología. Eso es la misma experiencia de aprendizaje que yo pensé inicialmente, que comprendan los conceptos abstractos de la quinta categoría de Kant,
pero yo puedo pensar cómo sustituyo, cómo aumento, cómo modifico, o también puedo pensar una redefinición completa. Quiero que con sus celulares entrevisten a sus abuelos y les pregunten qué entienden por filosofía de vida. Y armen un compilado con los videos que no dure más de 3 minutos. Bien, ¿cómo hago eso sin tecnología? No lo hago. No lo puedo hacer sin tecnología. No sé si acá habrá algún experto cafetero, pero si te vas a tomar un coconut mochaccino al espresso americano, eso sí que no lo puedes hacer en tu casa, a la mañana antes de salir a trabajar. Esa es una experiencia que vale la pena hacer con esos recursos, porque no los harías igual sin ellos. ¿Está? Este es más o menos la idea del modelo SAMR. Espero que se la acuerden no solamente por el café, pero bueno, el café sirve para hacernos acordar de muchas cosas. Los 2 primeros, fíjense algo interesante, los 2 primeros pasos del modelo, sustitución-aumento, tienen que ver con estos verbos clásicos, mega clásicos de la enseñanza. Tienen que ver con recordar, comprender, aplicar. Si yo mejoro una experiencia de aprendizaje o la aumento mediante la sustitución de un recurso analógico por uno digital, seguro que voy a apuntar a una de estas 3 cosas. Quiero que mis alumnos memoricen algo, quiero que se lo acuerden, quiero que lo comprendan mejor. En cambio, si yo ya hablo de experiencias modificadas, transformadas, redefinidas por tecnologías, entonces hablo de verbos como analizar, evaluar, inventar, crear. Y esto hace esta diferencia. Si yo solo utilizo las tecnologías como sustitución o como un leve aumento de lo que yo hacía, ok, yo voy a mejorar. Pero si yo pienso en usar las tecnologías como modificación sustancial de la enseñanza o como redefinición de la enseñanza, entonces yo voy a transformar. Y justo ayer hablamos de esto. Como una de las 2 funciones primordiales de la educación es la transformación. Y si hay algo que les gusta a los mutantes, es transformarse. Así que bueno, le doy los créditos a Rubén Puentedura, que tuvo la idea del modelo SAMR, y a Jonathan Brubaker, que lo había hecho, su dibujito lo había hecho con los cafés de Starbucks. Nunca los probé, creo que no los voy a probar, así que yo hice mis versiones mate y café espresso americano. Bueno, espérense. Ahí. Estamos como en la tercera llave, ¿no? Les quiero hablar de estas, esto sí que lo voy a pasar rápido, pero esto lo pueden buscar porque es de un colega valenciano, Jordi Adel Segura, después les voy a pasar ahí sus datos. Pero creo que nada más lo voy a mencionar, pero es importante saberlo porque el cambio, la innovación, la transformación tiene que ver también con esto, con qué enfoques o qué modelos mentales estamos manejando y cómo esos enfoques y esas actitudes se consolidan en lo que llamamos paradigmas. Esto es lo que los padres de los estudiantes creen que es la sala de profesores. O lo que los estudiantes creen que es la sala de profesores. Un lugar donde nos relajamos, estamos tranquilos, etc. Y que cuando los profesores estudiamos, nos sentamos ahí a repasar nuestras lecciones, o que cuando estudiamos porque nos formamos para una maestría o un doctorado, estudiamos así en esos ambientes bucólicos y maravillosos. Y en verdad lo que nos pasa es esto, que es que a las 3 de la mañana revolvemos el café con la lapicera y tratamos de escribir nuestras notas con la cuchara. Esto lo traje a colación porque ustedes pueden integrar las tecnologías en sus espacios de docencia, cansados o no cansados, perfeccionados o no perfeccionados, en alguno de estos enfoques. Y las instituciones también adquieren, logran, se meten las tecnologías en sus espacios en alguno de estos enfoques. A veces no tan puros, pero ustedes los pueden distinguir bien. Cuando una institución tiene un enfoque meramente administrativo de las tecnologías,
Dice, bueno, yo quiero que me pongan un sistema para tomar asistencia y hacer los boletines a fin de mes y hacer los sistemas de calificaciones y a ver cómo nos metemos para que las planillas salgan prolijas, etcétera, etcétera. Fin. Y dice, nosotros ya estamos informatizados. Tenemos un sistema que saca los boletines de manera automática. Hay enfoques más curriculares, más mirando hacia lo didáctico. Sí, una cosa interesante es que cada enfoque es un escalón. Si yo estoy en el escalón administrativo, hago algunas cosas. Si yo subo al escalón de lo curricular, hago otras cosas. Si yo subo a lo didáctico, tomo otras decisiones. Que bueno, desde acá los veo mejor. Muy bien, pero quiere decir que una institución puede estar en uno o en el otro. Va subiendo, va intercalando. Pero en general hay un lugar donde hay un enfoque decidido, aunque sea de manera implícita. Y luego hay una cosa que tiene que ver con las actitudes personales. ¿Cómo reaccionan los docentes, los directivos, los tomadores de decisiones ante la inclusión de las tecnologías? Está como rebelde. Uno puede tener una actitud así, descreída, ¿no? La tecnología, ¿para qué la quiero? No va a servir de nada. Si yo toda la vida enseñé de otra manera, de mí me fue perfecto. Mis alumnos me adoran. ¿Bien? Hay una actitud conservadora. No, ¿para qué vamos a meternos? Si me faltan 2 años para jubilarme, no me vengan a molestar con esto. ¿De qué campo virtual? Si yo le doy clase todos los jueves de 9 a 11, ¿no? Hay otras actitudes, bueno, podríamos hacer algo, etcétera, más moderadas, unas actitudes más revolucionarias. Hay que pasarse todas las TIC. Ustedes son unos atrasados. Claro, estos resistentes a la tecnología. Hay esas actitudes cheguevaristas frente a la tecnología. Y por último, una actitud extrema, que Jordi no la llama así, pero yo le puse ese nombre porque me gusta más, que es el talibán de la tecnología. El que todo tiene que ser con tecnología y en general se enrolan en algunas, con algunas banderas o en algunas cruzadas. Por ejemplo, la cruzada del software libre. Entonces te dicen, usás Microsoft, pobrecito, esclavo de las corporaciones. Claro, vos no tenés ni idea. ¿Por qué no usás OpenOffice? Porque si no usás OpenOffice, la soberanía tecnológica. Entonces, bueno, los extremos, los talibanes, que finalmente se enrolan en esas banderas también son casi igual de peligrosos que los agnósticos o los conservadores. Ahí tienen unas caras tipo Lie to Me. Identifíquense en la que quieran. Ustedes pueden ser cualquiera de ellos. El que está sorprendido, el que está feliz, el que está angustiado, el que está feroz con la tecnología. El cruce del enfoque y la actitud es lo que se llama paradigma. Entonces puede haber una combinación de un enfoque con una actitud y eso se llama paradigma. Y el paradigma es un paraguas bajo el cual se enmarcan las acciones. Entonces podemos reconocer por lo menos estos tres: un paradigma tecnocrático, un paradigma reformista y un paradigma holístico o general. ¿Cuál es el problema de que existan muchos enfoques y muchas actitudes? Que los paradigmas en general son contradictorios. Y las instituciones educativas son unos lugares muy curiosos donde a lo mejor el rector está en un paradigma y el vicerrector está en el otro. El decano de la facultad está posicionado de una manera y el vicedecano en otro. El titular de la cátedra en uno y los ayudantes en otra. Esto genera muchas tensiones. Entonces, no me quiero detener en la parte teórica, pero creo que es importante que uno abra los ojos y revise qué paradigma ve en las personas que los rodean. ¿Se afilian a esto? ¿No se afilian? ¿Tienen un tinte más tecnocrático? ¿Un tinte más reformador? ¿Su reforma tendría que ser más profunda, más revolucionaria? Piénsenlo. Este es Jordi Adel, le pedí permiso para usar un resumen de su presentación de enfoques y paradigmas y lo pueden seguir en Twitter como Jordi_A. Y todas las preguntas que tengan de esto se las hacen a Jordi. ¿Se acuerdan que habíamos empezado aquí? Los docentes y la caja de Pandora. Y nuestra pregunta era, ¿qué profesionalidad docente necesita la sociedad del conocimiento? Y también creo que vale preguntarse, ¿qué
alumnos tenemos en nuestras escuelas, en nuestras aulas? ¿Cuáles son los alumnos con los que nos topamos día a día? ¿Nuestros alumnos son estos? Perfectos, prolijos, pelo cortado, todos se saben la lección. O nuestros alumnos son estos, mezclados, vestidos de colores, sentados de cualquier manera, desparramados, sentados estudiando en el parque, como los vi yo por ahí, sacando sus celulares y marcando los textos con colores. Nuestros alumnos son esos que a veces se dispersan, que no están atentos, como me decía un alumno mío de secundaria, muy brillante en matemática, pero se ponía así, a mirarme. Y de repente yo me daba cuenta de que no estaba atento a lo que yo decía. Él ponía la manito así y me miraba, y yo le decía, Julián, ¿vos me estás entendiendo lo que digo? Y un día me dice, no, Vera, te dejo la cara y me voy. Era genial, hoy es doctor en matemática. Bueno, a ver si ahora puedo seguir. Teníamos esto o esto. ¿Qué alumnos tenemos? Y, además de qué alumnos tenemos, ¿qué les pedimos hacer? Nosotros hablamos de la inclusión de las tecnologías y de lo importante y de cuán tecnologizados están nuestros alumnos y cómo se meten en las redes sociales y cómo no saben más que copiar y pegar, que es lo mismo que yo hago, pero no importa, ellos no lo pueden hacer porque yo soy el profesor y cuando yo copio y pego es una cosa, pero cuando ellos copian y pegan es una falta de respeto. ¿Qué les pedimos y qué les proponemos hacer con las tecnologías? Porque a veces la propuesta tiene un barniz tecnológico. Bueno, para tarea de este semestre, al finalizar van a hacer un video sobre las implicancias del HIV en la población vulnerable de 0 a 15 años. Hagan un video. Ok, ¿por qué? Porque confiamos en que ellos se van a arreglar con la tecnología. ¿Cuál es nuestra propuesta docente? ¿Hagan un video? ¿Porque les pusimos contenido de ciencias naturales porque yo soy de ciencias naturales? A mi hijo una vez le pidieron que haga un stop motion sobre el nazismo. ¡Dios! ¿Cómo se hace un stop motion sobre el nazismo? ¿Y qué era lo importante? Que fuera un stop motion, porque ellos obviamente hicieron lo que se esperaba. Un Hitler dibujado que hacía... Quedaba muy gracioso. Yo no sé si entendieron el nazismo, no sé si entendían el símbolo o la importancia que tenía el Heil Hitler, la verdad no sé, pero la consigna era tecnológica. Hagan un stop motion sobre el nazismo. Esto es algo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué les proponemos, qué les pedimos hacer y qué les proponemos hacer con las tecnologías? Hay una tendencia que se llama HTPA, habilidades TIC para el aprendizaje. ¿Vieron que a los docentes nos encantan las siglas? Tenemos siglas para todos. Somos una especie de fabricantes de siglas. Bueno, lo acabo de pensar ahora. Pero no importa, se lo pueden acordar, porque habilidades TIC para el aprendizaje habla por sí mismo, ¿sí? Hay algunas habilidades que son específicamente del manejo de tecnologías que tienen que ver con hacer o con generar buenos aprendizajes, con poder aprender bien. Estas habilidades TIC, por ahora, por más que son muy siglo XXI, por ahora están por fuera de nuestros campos de enseñanza. Por ejemplo, estas operaciones que se entienden como operaciones cognitivas complejas, manejar información, resolver problemas, desarrollar el pensamiento crítico, trabajar con creatividad, incluir la innovación en el desarrollo o en las soluciones o en los proyectos, trabajar colaborativamente, desarrollar la autonomía o la autodependencia, que son todas palabras muy lindas y de moda, trabajar en equipo, ¿no? Que las damos por supuestas. Suponemos que nuestros alumnos van a ser capaces de hacer esto. Alguien se los tiene que haber enseñado. ¿Qué, no te lo enseñaron en la secundaria? Porque el de secundaria dice a la maestra de primaria, ¿cómo? En primaria no le enseñaron a leer de manera comprensiva. Y la de primaria le dice a jardín, estos nenes no saben ni formarse en fila. Y la de jardín le dice a los padres, ay, ustedes sí que no le dan valores, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Acusamos a los ginecólogos? ¿No?
Estas operaciones cognitivas complejas son nuestra tarea. Y si hoy tenemos tecnología, claro que tenemos que enseñar a hacer y a resolver estas cosas. Además de esto, yo aprieto sin querer acá, no es que los estoy... Ay. Además de estas operaciones, tenemos estas otras que tienen que ver con la construcción del conocimiento. Todas estas habilidades están atravesadas por el uso de las tecnologías, no de manera exclusiva. No es que solo los que usan tecnología van a desarrollar esta habilidad. Pero miren, el otro día me puse a mirar esto con un grupo de adolescentes, tenían 16 y 17 años, eran 400. Yo creo que me gané el cielo ese día, ¿no? Porque además 400 chicos de 16 y 17 que te miran, se burlan, te sacan fotos y uno dice, ¿dónde irá a parar esa foto, no? Pero estábamos mirando esto y yo les dije que lo pensaran un minuto en relación con su videojuego preferido y que pensaran si cuando juegan ese videojuego desarrollan o creen que desarrollan algunas de estas habilidades. Y entre ellos se codeaban, sí, dale, vamos a pensarlo para el Counter-Strike, bueno, o para, no sé, o Game of Thrones, versión videojuego, o Walking Dead videojuego, que es un videojuego que les recomiendo, si les gustan los zombies. Y la conclusión medio rápida que llegaban, chequeando, ¿no? Rápidamente como hacen los adolescentes. Manejo de información. ¿Manejas información cuando jugás un videojuego? Sí. La información del mapa, del plano, de quién es tu enemigo, dónde estás, de qué tenés que hacer, si tu misión es construir, si te tenés que aliar con otro, si tenés que escuchar el parlamento del muñeco de Walking Dead o no, te lo podés saltear. Y te lo salteaste y después te diste cuenta que no, que ese que te salteaste era el que decía la información que venía. Sí. ¿Manejo de información? Sí. ¿Resolución de problemas? Todo el tiempo están resolviendo problemas, ¿sí? Una habilidad. ¿Pensamiento crítico? Bueno, depende del videojuego. Pero en general, muchas veces hay un desarrollo del pensamiento crítico asociado al jugar. No al jugar en la pantalla, sino al jugar con otros. Que tiene que ver que cuando uno está manejando, el otro le dice, agáchate, agáchate, que ahora viene el que tiene la bandera roja, el que tiene el rayo láser, ¿no? ¿Por qué hacen esto? Porque se ayudan a ganar. ¿Eso es trabajo colaborativo? Sí, señores, esto es trabajo colaborativo y en equipo. Porque lo que quieren es que el otro gane. ¿Cuándo vieron eso ustedes en un examen de literatura? Que quieren que el que está al lado gane. Que le diga, sí, Cortázar es el que escribió Casa Tomada. Se lo dicen, pero en otro sentido. Porque se están copiando, porque no lo estudiaron, etc. Si ustedes piensan todas estas operaciones cognitivas complejas, mediadas por el uso de cualquier recurso tecnológico, van a ver que aparecen. Piénsenlo en su propia experiencia, cuando aprendieron a hacer un video, la primera vez que grabaron una presentación en el PresentMe, les digo a mis alumnos de la maestría, que todos sudaron y se quedaron acá en la universidad hasta las 3 de la mañana para hacer eso. Y creo que esta pregunta, ¿para qué queremos tecnologías digitales en la universidad?, tiene que ver con eso, con esas habilidades TIC para el aprendizaje que colaboran, que se suman, que se agregan, que son parte de los aprendizajes de sus carreras como futuros profesionales, de algo que no sabemos cuánto les va a durar, que quizás en 2 o 3 años hagan otra cosa. Lo mismo vale para la escuela secundaria, lo mismo vale para la escuela primaria, ¿sí? La pregunta es, ¿nosotros para qué queremos incluir tecnologías digitales en la universidad? Porque nosotros ya teníamos la universidad resuelta, y funcionaba bien la universidad, no pasaba nada con la universidad. Entonces, ¿para qué nos queremos meter en este problema? Primero porque vivimos en el siglo XXI. Hola, hay que despertarse. Ya se acabó eso de yo soy de otra generación. Esta es la música. A veces mis hijos me dicen, ay, esta es la música de tu época. Digo, hola, te aviso que no estoy muerta. La música de mi época es la que suena en la radio. Esta es mi época, ¿no? Esta es la época también de la universidad. La época de Facebook es la época de la universidad. La época de Twitter es la época de la universidad. La época de Snapchat es la época de la universidad. La del ciberbullying también. La de la autonomía, la de la transparencia de los datos, la de la validación de las fuentes. Todo eso es parte de lo que tenemos que enseñar. Entonces, ¿qué tenemos que enseñar? A filtrar.
Tenemos que enseñar a reconocer buenas fuentes. Ay, porque ellos copian todo de Wikipedia. Bueno, métanse en Wikipedia y sean editores de Wikipedia. Dejémonos de criticar Wikipedia, que tiene menos nivel de error que la Enciclopedia Británica. Pero además de eso, mostrémosle que hay otras fuentes. Criticar es fácil. ¿Qué otras fuentes hay? ¿Qué otros buscadores? ¿Cómo valido una fuente? Hace poco, en abril, estuvo Pierre Levy en Argentina, que es un estudioso de las redes y de la esfera semántica, y dijo una frase que fue muy impresionante para mí. Dijo, las fuentes no son las plataformas, no se confundan. Las fuentes no son las plataformas. Que nadie me venga a decir que eso es una tontería porque estaba en Twitter. Twitter es la plataforma. ¿La fuente quién es? El que dijo eso, la persona que emitió esa información. ¿De dónde salió esa información? No importa si está en Facebook, si está en Twitter, si está en la página del diario de la oposición o si está en la televisión. Las fuentes son otra cosa. Nosotros tenemos que enseñar a filtrar. Hola. Tenemos que enseñar cuáles son los criterios de filtro. Otra cosa, ¿para qué queremos tecnologías? Para incluir. Ustedes en una universidad que tiene 8 centros regionales. ¿Centros regionales está bien dicho? Sí. Bueno, a donde llegan alumnos que no llegarían acá, que no podrían venir, que no tendrían posibilidad. A mí me ha tocado capacitar a maestros que estaban trabajando en zonas rurales alejadas o que trabajaban con comunidades aborígenes. Y la tecnología incluye. Entonces, ¿para qué queremos tecnologías? Para incluir y para modelizar. Si yo creo que la tecnología es un vaso de café, no necesito modelizar nada. Ahora, si creo que la tecnología es un coconut mochaccino, sí necesito modelizar el uso. Tengo que hacer algo especial con eso. Tengo que mostrar cómo se usa bien. Primero, vieron que dicen no se educa, no es que uno educa con lo que dice, educa con el ejemplo. Entonces, lo primero que hay que hacer los docentes es nosotros ser usuarios de la tecnología y apropiarnos de la tecnología. Pero ojo, en este contexto vuelvo al concepto de Flipped Classroom. Esto no quiere decir, ojo con la enseñanza invertida o la clase invertida. Cuando hablo de Flipped Classroom, ¿qué hablo? ¿De enseñanza invertida o de aprendizaje invertido? ¿Dejo que hagan todos solos y yo después les tomo examen? ¡Qué cómodo! ¡Qué práctico! Compro. Quiero ser profesor así entonces. O quizás no, porque a lo mejor lo que me gusta es enseñar, es modelizar, es dar un ejemplo de un buen uso de la tecnología. Entonces, ojo con el modelo ese que nos dice que ellos se arreglen con la tecnología en casa y que nosotros acá vamos a preocuparnos de charlar y de poner a conversar y de poner en argumentación lo que ya vieron con la tecnología. Sí, se puede hacer algunas veces, no siempre. E incluso el uso de la tecnología que hace mi estudiante en su casa también es objeto de mi enseñanza. También es motivo de mi intervención como docente. También tengo que fijarme qué habilidades TIC para el aprendizaje ese estudiante desarrolló. Y no solamente ver si al final del bimestre me trajo el stop motion de Hitler. No me alcanza eso. Por eso decía que quería volver al tema de la disputa sobre Flipped Classroom. Bueno, vamos a ir terminando. La siguiente pregunta es ¿para qué queremos los que educamos? Tecnologías en la educación. Espérense, les voy a mostrar entero. Acá hice como una florcita. Quiero mostrarles 4 cosas que son 4 consejos o 4 ideas fuertes que las vengo diciendo a muchos educadores a lo largo de muchas charlas y espacios de conversación y demás. Esta florcita, estas 4 ideas son así. Uy, espérense. Hagan de cuenta que todo esto no está sucediendo. Ahí. Lo primero que creo que es importante, y lo charlamos un poquito ayer, es que nosotros queremos innovar, sí. ¿Queremos incluir tecnologías de manera apropiada? Sí. Pero ¿queremos modificar la forma escolar clásica? Sí. Lo que no queremos es matar la escuela. No venimos aquí a asistir a la muerte de las escuelas, como decía Paulo Freire, ¿no? Nuestro querido educador brasileño.
No estamos acá para ver el fin de la institución. Ya lo anunció Iván Ilich hace montones de años y no pasó nada con eso. No queremos matar la universidad. No estoy con los de los discursos apocalípticos que dicen los jóvenes no van a necesitar ir a la universidad, no van a necesitar credenciales, se van a formar solos bajo los puentes digitales. Bullshit. Es mentira eso. Los jóvenes sí tienen que venir a la universidad y tienen que encontrarse aulas y profesores y lugares dispuestos y receptivos para ellos que son mutantes, con lugares por donde puedan salir volando cuando sea necesario. La escuela, la universidad, la institución no tiene que desaparecer. Uso esa frase siempre para decirle a los profes como un consejo. No renuncies a tus éxitos analógicos. No hace falta renunciar a eso que nos sirve. Si ustedes son buenos contando historias, cuenten historias. Si ustedes son buenos llevando a sus estudiantes a mirar la naturaleza y descubrir cosas, lleven a sus estudiantes a mirar la naturaleza y a descubrir cosas. Si ustedes son buenos marcando un texto y dándoles un cuadro, háganlo. No renuncien a sus éxitos analógicos. Pero estamos en el siglo XXI. Enriquezcan sus éxitos analógicos con recursos digitales. Esto es un camino que hay que transitar. Segundo, los docentes somos ciudadanos del siglo XXI. Por favor, no aguanto más el discurso de nativos e inmigrantes. No lo aguanto más. No somos ni inmigrantes ni nativos. Somos sujetos en tránsito. Pero nosotros nos tenemos que reconocer como ciudadanos del siglo XXI y formarnos en la ciudadanía digital del siglo XXI. No dejen que les cuelguen en San Benito de que ustedes son inmigrantes digitales, de que son de otra generación, de que porque no entienden el iPad o no pueden configurar. No, somos en tránsito. Hay muchas personas que han vivido su vida como inmigrantes sin ser inmigrantes. Así que, bueno, basta con eso. Basta con la nostalgia. Antes la escuela era mejor, la universidad era mejor, las clases eran más serias, los profesores eran más exigentes, los alumnos permanecían sentados y con sus espaldas rectas, bla, 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 bla. Basta de esa nostalgia, que no sirve. Y no hay nada, no va a haber forma en que volvamos atrás, como le decía el padre de Warren, es lo que queremos todos. No hay. Pero tampoco se pongan locos con las modas TIC. Uy, ahora están de moda los mock. Hay que hacer un mock. ¿De qué? No sé, pero hagamos un mock. Haga una mock, haga lo que quiera, pero haga una mock. ¿Qué es esa moda loca? Hay que estar atrás de cada cacharro, de cada nueva app, de cada... No, si hay algo que me sirve y lo puedo utilizar, para la sustitución, el aumento, la mejora o la redefinición, lo sigo usando. No pasa nada. Y les quiero contar ahí la metáfora de los jardines japoneses. ¿Tienen algún jardín japonés acá en Tegucigalpa? Ah, es una buena oportunidad para que lo hagan. Bueno, ¿pero conocen los jardines japoneses? Esos que tienen agüita, peces koi, puentecito, un lugar con bambú, otro lugar con arena, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo hacen los japoneses para hacer sus jardines? Plantan el bambú, ponen la arena, ponen las piedritas, ponen los pescaditos, les dan de comer, arman todo el jardín. Cuando el jardín está listo, todo plantado, abren las puertas y dejan pasar a los visitantes. Y los visitantes caminan y recorren. Y por donde los visitantes caminan, los diseñadores de jardines hacen los caminos. No al revés. Nosotros estamos acostumbrados a que urbanicen nuestras cabezas, a que cuadriculen nuestras cabezas y nos digan por dónde hay que caminar. Por acá, ahora dobla para acá, ahora para allá, ahora para el MOOC, ahora para el e-learning, ahora para el B-learning, ahora para el M-learning. No es así. Nosotros somos ciudadanos del siglo XXI si elegimos por dónde caminar. Y los jardines japoneses son así. Por donde está la huella, después pasa el camino. Quiere decir que si usted es profesor de literatura, busque el camino de la literatura y camine por ahí. No se preocupe de aprender el Excel. El Excel va a estar bueno para los de matemática, pero quizás no para el de literatura. Y si usted es profesor de artes plásticas o de música,
entre a la tecnología por el camino de la música. Búsquese cosas que le gusten, que le satisfagan, que lo hagan feliz. No hay nada mejor que un docente que es feliz con lo que hace y que está enamorado de lo que hace. La otra consigna es: hay que integrar y potenciar en lugar de contraponer y resistir. No sirve de nada que nosotros resistamos ni el cambio ni el no cambio. No, porque esto debería ser así y vamos a contraponer mis ideas, mis argumentos. En lugar de eso, seamos más astutos, seamos más mutantes. Los mutantes agarran lo que viene y van haciendo cosas con ellos. Integrar y potenciar en lugar de contraponer y resistir. Y eso quiere decir que en nuestros espacios de docencia tenemos que integrar espacios diferentes, espacios físicos diferentes. No siempre tienen que estar sentados uno atrás del otro. Se pueden sentar en las escaleras, se pueden sentar acá, podemos salir afuera. Integrar lógicas. No, chicos, pero yo dije que copien este texto. Sí, profe, yo le saqué la foto y después lo comparto con el grupo en el WhatsApp. Bueno, integrar y potenciar en lugar de contraponer y resistir. Y por último, somos docentes que leemos el contexto, que leemos el mundo, para usar de vuelta una metáfora de Paulo Freire, que sabemos dónde estamos parados, que miramos lo que sucede, que nos enteramos de las tendencias, que no preguntamos, ¿qué? ¿Twitter? ¿A lo qué? Sabemos, nos enteramos, no nos enganchamos en la moda como unos acelerados, pero sí leemos el mundo. Si nosotros no tenemos un posicionamiento, nuestra acción es ciega. Y los docentes no podemos en este momento accionar ciegamente, sino que tenemos que accionar de acuerdo a una lectura de contexto. Bueno, y ahí llegamos a la llave. Qué problema, ¿no? Porque fuimos pasando como por varios temas y a mí me gustaría saber cuál es la llave que abre esta cerradura o qué hay adentro de esta cerradura. Y después de mucho pensarlo, llegué a la conclusión de que adentro de la cerradura hay un docente. Y que ese docente no está solo, está con otros docentes y que en su manito tiene tecnología. Y sí, ese docente con otros y con la tecnología es el que abre la cerradura de la innovación. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender eso todavía, a trabajar juntos con los recursos que tenemos. Yo, para cerrar, les quiero mostrar también un video que no tiene nada que ver con la tecnología, pero a lo mejor es una buena metáfora. Y simplemente se los voy a mostrar sin explicarles nada para que cada uno de ellos saque sus propias conclusiones. A ver. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल चलो तो हिंदुस्तान चले और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो
Muchas gracias a todos. Bueno, agradecemos a la maestra Vera por tan ilustrativa conferencia de cierre. Creo que no pudimos tener un mejor cierre en esta 6ª jornada de innovación. Y a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras le voy a hacer entrega del diploma de reconocimiento por haber acompañado esta 6ª jornada de innovación como panelista y como conferencista de cierre de clausura de esta jornada. Muchísimas gracias, maestra Vera.